Bienvenidos, almas curiosas, a Espectros de Medianoche. Soy su anfitrión, Espectro Oscuro, y esta noche los invito a un viaje que jamás olvidarán, una historia de misterio y desaparición en las brumosas aguas de Long Island. Pero les advierto, no todos los que aborden este ferry con nosotros regresarán. Antes de comenzar, asegúrate de estar en un lugar cómodo y a salvo, porque esta historia podría perseguirte en tus sueños. Si disfrutas de relatos como este, no olvides darle un me gusta a este video. Ayúdame a seguir trayéndote lo desconocido y lo inexplicable, compartiéndolo con tus amigos, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Espectros de Medianoche. Aquí, cada viernes a medianoche, nos encontramos con las sombras. Ahora apaga las luces, ajusta tus audífonos y acompáñame a descubrir qué sucedió la noche en que Martín abordó aquel ferry en su último viaje. Era una noche tranquila cuando Martín, un hombre de 46 años, abordó el ferry que lo llevaría de regreso a casa. Había tenido un largo día de trabajo y ansiaba llegar a Long Island desde Shelter Island. Subió su camioneta al ferry y, como era costumbre, se quedó dentro, mirando el mar oscuro mientras respiraba profundamente el aire salado. Otros pasajeros hacían lo mismo, descansando o mirando sus teléfonos, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La noche era serena, pero algo en el aire parecía distinto. La niebla comenzó a levantarse lentamente, primero como un velo fino que apenas difuminaba las luces del ferry, y luego como un manto denso que envolvía el barco. El mar, normalmente acompasado, ahora lucía oscuro y ominoso, como si escondiera secretos en sus profundidades. De repente, un ruido metálico sacudió el ferry, haciendo que se inclinara ligeramente. Los pasajeros levantaron la vista con expresiones de sorpresa y alarma. Los motores comenzaron a fallar, emitiendo sonidos agónicos antes de apagarse por completo. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el murmullo creciente de preocupación entre los pasajeros. Un miembro de la tripulación pidió a todos evacuar sus vehículos y dirigirse a la cubierta principal. En medio de la confusión, Martín sintió una incomodidad que no podía explicar. Al salir de su camioneta, la niebla lo rodeó como un depredador al acecho. La visión era casi nula y el aire frío y salado le erizaba la piel. Las autoridades del ferry ayudaban a los pasajeros a ponerse chalecos salvavidas, y mientras intentaban mantener la calma, algunos pasajeros lloraban, otros gritaban nombres y algunos se quedaban en silencio, paralizados por el miedo. Finalmente, todos lograron subir a las balsas de emergencia. Martín fue uno de los últimos en abandonar el ferry, pero nadie lo vio subirse a una balsa. Horas después, los barcos de rescate recogieron a los pasajeros y los llevaron a la orilla. Las autoridades los contaron uno a uno, pero al revisar la lista, descubrieron algo alarmante. Faltaba una persona. Martín no estaba entre los rescatados. Los guardacostas y la policía iniciaron una búsqueda exhaustiva en las aguas cubiertas de niebla. Equipos de buzos exploraron el área donde el ferry se había detenido, pero no encontraron rastro alguno de Martín ni de su camioneta. Era como si se los hubiera tragado el mar. Con cada día que pasaba,
las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecían. Solo quedaba el misterio y en la mente de quienes estuvieron a bordo esa noche una pregunta sin respuesta. ¿Qué le había ocurrido a Martín? Imagina por un momento estar en ese ferry, rodeado de niebla sin motores y con el mar oscuro bajo tus pies. ¿Qué harías? Dime en los comentarios cómo reaccionarías tú en una situación como esta. Y ahora, sigamos, porque lo peor aún está por venir. Día después de la desaparición de Martín, la niebla en las aguas de Long Island finalmente se disipó, pero la incertidumbre sobre lo ocurrido seguía latente. Las autoridades entrevistaron a cada pasajero del ferry, y aunque todos recordaban la evacuación y el pánico, algunos detalles inquietantes comenzaron a emerger. Varios pasajeros afirmaron haber visto a un hombre con una sudadera negra y una capucha caminando por la cubierta antes de que el ferry comenzara a fallar. No hablaba con nadie y mantenía su mirada fija en el agua oscura, como si buscara algo. Otros dijeron haber sentido una presencia extraña cerca de sus vehículos. Al girarse, no había nadie. Aunque estas declaraciones parecían fantasiosas, el recuerdo de aquella noche dejó a todos con un nudo en el estómago. Mientras tanto, la familia de Martín comenzó a recibir llamadas en la madrugada de un número desconocido. Al contestar, solo escuchaban un silencio profundo, interrumpido a veces por un ruido leve que sonaba como agua corriendo. Desesperados, informaron a la policía, pero el número no pudo ser rastreado. La esposa de Martín recordó algo inquietante. Horas antes de abordar el ferry, él le había enviado un mensaje de texto diciendo que había visto a alguien observándolo desde el muelle, alguien con una sudadera negra y capucha. Rumores comenzaron a circular. Pescadores locales afirmaban haber visto una camioneta hundida en las profundidades bajo el lugar del accidente. Pero cada vez que la guardia costera inspeccionaba el área, no encontraban nada. Algunos susurraban que Martín estaba atrapado en un limbo, que su alma vagaba por esas aguas turbias buscando una salida. Una semana después del accidente, un ferry que regresaba a Shelter Island vivió un evento perturbador. Un tripulante aseguró haber visto una figura en el muelle observándolos desde la niebla. Era un hombre con una sudadera negra y capucha. Cuando el tripulante se acercó, la figura desapareció, dejando un charco de agua salada en el suelo. Desde entonces, trabajadores del ferry y pasajeros han reportado avistamientos similares en noches de niebla espesa. La figura de la sudadera negra aparece en silencio, observando desde la oscuridad. Algunos creen que busca algo o a alguien. Otros piensan que es Martín atrapado entre este mundo y el siguiente, esperando regresar algún día de donde nunca debió desaparecer. Gracias por acompañarme en este escalofriante relato. Si sobreviviste hasta el final, deja un comentario con la palabra niebla para saberlo. Recuerda darle me gusta, compartirlo con alguien valiente y suscribirte a Espectros de Medianoche. Nos vemos en el próximo encuentro, si es que puedes dormir esta noche.